¿Dicen lo mismo? La verdad es que damos gracias a Dios por este día. Para los del sur de Chile esto es calor. Pero damos gracias a Dios en todo tiempo, amén. Gracias a Dios hay cerquita lagos, ríos, mar. Así que agradecer a los pastores de casa por la confianza y la responsabilidad, ¿no?, de su primera reunión de este 2026. Entonces doy muchas gracias a Dios y pido al Señor que sea una palabra rectora, que sea una palabra rectora y me casó justo, pastor, porque ya el 5 partimos y nos volvemos hasta febrero, lo más probable, si es que y Dios ha puesto en mi corazón esta palabra estos días y se las quiero compartir. Quiero que busquen en sus Biblias en Hechos 20, versículo 17 en adelante. Hechos capítulo 20, del 17 en adelante. Si lo encuentran me dicen amén, o si no miran la pantalla. Dice: enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Sigamos. Y cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Sigamos. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Sigamos. Testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Avanzamos a... Y ahora he aquí ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan ¿qué? Prisiones y tribulaciones. Qué clase de gente, ¿no? Sigamos. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera como con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Diga conmigo, de la gracia de Dios. Sigamos. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, Pablo se está despidiendo. Él sabe que no va a volver a ver a esos hermanos, por eso los mandó a llamar. Posteriormente Pablo iba a morir. Sigamos. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Sigamos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Sigamos. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño.
Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Sigamos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, ¿cuánto? De noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Tome su asiento. Miren, hermanos, yo no estaba en nuestros planes estar aquí hoy. Renunciamos a un cordero físico para comer al cordero espiritual. Y amo servir a la iglesia. A eso Dios me llamó. No a mi iglesia en particular, a la iglesia. Y como amo a la iglesia, quiero hablarle acerca de aquello. Pablo tenía testimonio que a los que iba a ver no los iba a ver más. Entonces dijo Pablo: van a entrar lobos rapaces, van a suceder cosas medias extrañas, yo no voy a estar. ¿Qué hago? Porque sé que de algunos de entre ustedes mismos se van a levantar hablando, dice Pablo, cosas perversas, van a arrastrar para sí discípulos. No pinta bien la cosa. Pero Pablo dice, hermanos, versículo 32, ahora, hermanos, como lo último que le deja como testimonio, dice: os encomiendo a Dios. Diga conmigo: os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. ¿Qué hizo Pablo? Os encomiendo a Dios y a la palabra de qué. Y yo quiero hablarles acerca de la gracia de Dios. Tristemente hoy día la gracia de Dios es como tan popular y tan común que es como tipo un estornudo. ¡Puf! La gracia de Dios. ¿Y cómo te pasó eso? Por la gracia de Dios. Pero sin tomar el peso que la gracia tiene. Y sin tener la profundidad que la gracia tiene. Y rebajamos tanto la gracia que pensamos, lo primero que es que algo que no merecemos. Y justamente la gracia nos llegó como algo que no merecemos. Pero hermano, ese es el 1% de lo que es la gracia. La gracia, más que un favor inmerecido, es como nos llegó. Porque estábamos muertos en delito y pecado. ¿Y qué hace un muerto por sí mismo? Nada. Por gracia soy salvo. Y esto no es don de ustedes ni mérito de ustedes. Esto es don de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Por eso es que no hay mérito en nosotros. ¿Alguien dice amén? No es que yo te andaba buscando. Tú me amaste. Por eso te pude amar. Y Pablo dice, miren, hermano, yo quiero que me coloquen mucha atención, porque oro a Dios que sea, no porque esté yo, sino porque Dios lo colocó en el corazón de sus pastores, que esté aquí, que sea una palabra rectora, porque yo tengo testimonio en el Espíritu, que la gracia se va a transformar en una espada, que para todo lo que viene va a cortar algunas cosas, para despejar el terreno, para que todo lo que Dios quiere manifestar, todo lo que Dios quiere hacer, pueda germinar en un ámbito sano para la gloria de Dios. ¿Alguien dice amén?
Yo tengo ese testimonio, por eso quiero hablarles de la gracia. No es el año nuevo que trae nuevas cosas. Es en quien estamos, Cristo, el que hace nueva todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Porque ya estamos a ¿cuánto? ¿Día 4? Y uno mágicamente cree que a las 12 en el abrazo uno dice, oh, paso al primero. Y llegó el primero, llegó el 2, llegó el 3, llegó el 4, llegó febrero, llegó marzo. Y seguimos siendo los mismos si es que no tenemos una comprensión de la gracia como realmente es. Diga conmigo, la gracia es más que un favor inmerecido. Eso es como nos llegó. Pero miren ahora, hermano, ¿por qué Pablo encomienda a la gente a Dios y a la palabra de su gracia? Yo he escuchado muchas veces, hermano, la insolencia de decir, que la gracia termina siendo después una desgracia. Yo digo, santo Dios. Pablo a esa gente no la iba a ver más. Imagínate que tú estés en una despedida. Tú en una despedida a la gente que no va a ver más, o a la gente que va a decir sus últimas palabras en qué sé yo, porque está a punto de fallecer en el hospital o en la casa, y los llama a la familia y dice, les quiero decir algo. ¿Tú crees que no le vas a decir algo relevante, algo que los marque, algo que les haga sentido? Lo mismo Pablo, yo no los voy a ver más. Van a entrar lobos rapaces, incluso de ustedes mismos se van a pervertir. Pero los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Y comienzo diciéndole al tiro lo que es la gracia. No voy a darle mucha vuelta, ya que los veo con calor. ¿Qué es la gracia? Diga conmigo, la gracia es la vida de Dios en mí. Eso es gracia. La gracia es la vida de Dios en mí. Solo que el costo de esa vida siendo vivida en mí será la mía. Por eso es que la gracia se tiende a ver como un favor inmerecido, y que me llegó, pero que como que me dejó vivito para que yo siga haciendo lo que yo quiera. Y no, señores, la gracia es la vida de Dios en mí, provocando muerte todos los días a lo que yo soy, para que la vida de Dios me sea una realidad 24/7. La vida de Dios en mí, diga conmigo, la gracia es la vida de Dios en mí. Pero miren que la gracia es gloriosa. Pablo llegó a decir, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y la gracia conmigo no ha sido en vano. He trabajado más que todos, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. ¿Por qué Pablo fluía en una obediencia al Señor irrestricta? Que una vez cuando él iba con una buena intención, me imagino yo, porque Pablo no andaba jugando al predicador, iba a cierto lugar y dice que le fue impedido por el Espíritu Santo ir a tal lugar. El Espíritu Santo le dijo no. ¿Cómo se acostaría esa noche? Y mientras se acuesta, tiene una visión y ve a un varón macedonio que le dice, pasa por aquí y ayúdanos. Y se da inicio a la iglesia de Macedonia, iglesia en la que Pablo no ocupó tinta, porque no hay cartas a la iglesia de Macedonia, no hay primera, segunda de Macedonia, no lo hay. Se sabe muy poco de esa iglesia cuando se debería saber más de aquella iglesia. Solo lo que Pablo dice de esa iglesia, que alcanzó un nivel de gracia tal que en sus tribulaciones abundaban en gozo, y que de su pobreza daban al Señor. Entonces Pablo
ellos alcanzaron un nivel de gracia tan profundo que Pablo no ocupó tinta. Gracia y paz a los hermanos de Macedonia. No, porque lo que se inició en Macedonia fue producto del Espíritu. Diga conmigo, lo del Espíritu nos ahorra tiempo. Necesitamos más gente en el Espíritu. Avanzamos más. No hay que explicar tanto. No hay que opinar tanto. Se avanza nomás. Por eso es que no había tinta para los hermanos de Macedonia, pero sí para Éfeso, sí para los Gálatas, sí para los Corintios. Oh, Gálatas insensato. Pero de Macedonia alcanzaron un nivel de gracia. ¿Qué quiere decir alcanzar un nivel de gracia? Fue tanto la vida de Dios en ellos que se volvieron un vehículo del Señor en su generación, que no fue necesario aconsejarle, enseñarles puntos. Discipulado 135, porque la vida de Dios en ellos era una realidad. La vida de Dios en ellos internamente era una realidad. Hace esto, amén Señor. Perdona, amén Señor. Abraza, amén Señor. Estuviste mal en esto, amén Señor. Dobla aquí, sí Señor. No, ok Señor. Cállate, sí Señor. Habla ahora, amén Señor. Qué tremendo, hermano. La gente del Espíritu nos ahorra tiempo. Ya, pero avanza lo que tengo que avanzar. Gloria a Dios. Miren lo que es la gracia. Hermano de la guitarra, ¿cómo te llamas? Esteban. La gracia te dice: Esteban, obedéceme, sírveme. Y Esteban dice: quisiera, pero hay cosas que son más fuertes que obedecerte. Te amo, pero ¿sabes lo que hace la gracia? La gracia produce la demanda, pero la gracia a la misma vez produce la obediencia en y a través de ti. Es como que Dios dice: obedéceme, y la gracia lo hace por ti, porque sabe que en nuestra fuerza y en nuestra capacidad no está en obedecerle. ¿No es maravillosa la gracia? ¿Sabe lo que hace la gracia? Destruye la maquinaria que está en nuestro interior de desobediencia al Señor. Seamos honestos. Este cuerpo mortal, carnal, es una maquinaria de producción de desobediencia a Dios. ¿Qué hace la gracia? Que es la vida de Dios en mí. Destruye esa maquinaria para que ahora no sea mi obediencia, sino sea la obediencia de la vida del Señor en mí, produciendo el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso yo les voy a decir algo que va a sonar un poquito fuerte, pero disciernan el amor, porque les amo, les digo esto. Y me lo digo a mí mismo. No diría algo que primero no me esté cortando a mí. La palabra viva, esa es la gracia de la palabra viva, que tiene dos filos. Corta hacia allá, pero también hacia acá. Nos está cortando el Señor en la tierra de nuestro corazón todo lo que no es Cristo. Pero diga conmigo: la gracia destruye la maquinaria de desobediencia que está en mi interior, que se resiste al Señor. Seamos honestos. No está en nosotros orar. No está en nosotros perdonar. ¿Sí o no? No está en nosotros ser fieles, mansos. Incluso la carne le apellida algo a eso, para salirse con la suya igual. Si es terquedad, igual. Soy manso, pero no menso.
Es lo mismo, es lo mismo. Mansedumbre no está en nosotros. ¿Alguien es honesto con sí mismo? Somos. ¿Cómo está nuestro carácter? Yo le decía el otro día a los hermanos, y nosotros hacemos como chiste de eso, en el sentido, hoy me levanté con la pata izquierda hoy día. Hoy día me levanté en la carne. Y como que hacemos chiste de eso, la tragedia para la familia. Hermano, por amor a tu familia, si te levantaste con la pata izquierda y en la carne, acuéstate hasta que se te pase. Porque la tragedia para la familia y los hijos. El pastor me invitó. El que hace nueva todas las cosas nos habita. Y no será que quiera el Señor que sea un año de mucho avance como nunca lo experimentamos en el. ¿Alguien dice amén? Produce muerte, destruye la fuente de desobediencia y nos da todo lo que es Cristo. Diga conmigo, la gracia lleva a término en nosotros todo lo que ha sido quitado y luego nos permite vivir por medio de aquel que es su justicia. ¿Por qué usted me dirá por qué Pablo avanzó harto? ¿Por qué avanzó tanto? Todos los días para Pablo era una experiencia. Fue el único que dijo: terminé la carrera. Terminé. Que acabe mi carrera con gozo, decía en Hechos 20. Después en 2 de Timoteo 4 dice: terminé la carrera. Y la terminó con gozo, sabiendo que en los próximos días su cabeza rodaría. ¿Qué lo hacía diferente a él? La gracia. ¿Y sabes cómo se le reveló la gracia? Gálatas 2:20, que yo lo he leído mucho acá, pero lo voy a seguir leyendo, porque es el todo el evangelio. ¿Sabes cómo se le reveló la gracia a él? Porque a nosotros nos sigue haciendo eco. Cristo murió en nuestro lugar. Está bien, pero la gracia le reveló algo a Pablo más profundo. No solo Cristo murió en mi lugar y me dejó a mí vivito para hacer lo que yo quiero, sino que yo con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y qué se crucificó ahí? Sí, pero ¿qué se crucificó? Después viene: y ya no vivo. ¿Qué se crucificó ahí? Hermano, y si somos honestos, el gran tropiezo del evangelio en nuestros días no es el hombre fuerte. No son esos demonios feos como su jefe, el diablo. Todos feos. No, que el diablo y que... Miren lo que hace la carne. La carne, que es el yo todavía gobernando. La carne me hace tener enemigos externos para no asumir responsabilidad. No, es que el diablo, el yo no crucificado. No, es que algo como que se apoderó de mí y... No, el yo no crucificado. Pablo identificó eso. Por eso que Pablo escasa vez nombra al diablo, y cuando lo nombra es como para puro decirle: está derrotado, la cruz fue derrotado, listo. Y exhibió públicamente a los principados y potestades, triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz.
del Calvario. O sea, hermano, el poder de la cruz. Y el Dios de paz, dice otra, aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. No está en conflicto el Señor, el Dios de paz. Diga conmigo: estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Y ya no vivo yo. Yo oro que por el Espíritu Santo eso se haga una realidad en cada uno de nosotros. Porque el yo es el material que está obstruyendo el avance de la gracia de Dios, conquistándolo todo en nuestro interior y también a los que nos rodean. Primera de Corintios 15:10. Pero por la gracia de Dios, ay, Señor, por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Yo oro para que en este 2026, si Dios nos permite llegar hasta el final, si Él no viene antes, se pueda escuchar en nuestras casas y en nuestra familia: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Hermanos, porque miren, con toda honestidad, el pastor me dijo: está en casa, lo voy a hacer como en casa. ¿Qué sentido tienen reuniones? ¿Qué sentido tiene juntarnos? ¿Qué sentido tiene leer libros? ¿Qué sentido tiene tomar cursos? Si la gracia de Dios es en vano conmigo. Si la gracia de Dios no hace su trabajo, que es destruir la maquinaria que produce desobediencia con respecto al Señor, y ahora la obediencia del Señor, su querer, su hacer, empieza a ser una realidad, y podemos nosotros hacer lo que a Él le agrada. Yo oro para que la gracia de Dios no sea en vano. No sea en vano juntarse, no sea en vano hacer cosas, no sea en vano. Y como que todo es igual, como que todo es lo mismo. Diga conmigo: oramos para que su gracia no sea en vano con nosotros, conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. ¿Sabe de quién está hablando Pablo? De los 12. Ay, Señor. Pablo dijo: trabajé más que todos ellos. Pero le tuve que ver automáticamente una tiradita de oreja así, ¡ting! Pero dice: pero no yo. Pero no yo. Pero no yo. Diga conmigo: pero no yo. Porque esa es la tragedia hoy día de nuestras realidades. El trabajar en el yo. El yo queriendo, el yo opinando, el yo decidiendo, el yo queriendo hacer, el yo con buenas ideas, el yo con buenas intenciones, pero finalmente es el yo. Pero Pablo dice: no yo, porque su yo, ¿cómo estaba? Según Gálatas 2:20, ¿cómo estaba su yo? Crucificado. Entonces la pregunta es: ¿qué tan muerto está el muerto? La pregunta es: ¿qué tan muerto está el muerto? Si ya no vivo yo y Cristo vive en mí. La pregunta es: ¿qué tan muerto está el muerto? Porque a un muerto tú lo puedes pellizcar. La palabra es pellizcar, pero a mí me gusta decir peñiscar a los chilenos. Tú puedes pellizcar con un alicate a un muerto y retorcerlo así, y el muerto. ¿Y por qué reaccionamos? Diga conmigo: estar muerto
Más fuerte. Estar muerto a nosotros mismos por la gracia de Dios es el descanso y el disfrute más pleno que alguien puede tener. ¿Sabes por qué la iglesia en el libro de los Hechos era una iglesia imparable? Porque la vida de Dios le era una realidad. La vida de Dios, que es la gracia de Dios metida en ellos. ¿Qué es la gracia? Es la vida de Dios viviendo su vida en nosotros. Y nosotros anulados a nosotros mismos, siendo un vehículo de expresión de esa gracia. Te necesito a tal hora. Amén, Señor. Pero si el yo estuviera en 1%, sí, pero es muy lejos. Y la benzina, si no anda con agua. Pablo avanzó todo lo que avanzó porque se le reveló la gracia de Dios. Por eso no los voy a ver más. A ver, ¿qué libro les dejo? No los voy a ver más, hermanos. ¿Qué libro les dejo? Miren, les dejo los 5 tomos de cómo ser un cristiano exitoso. Tomen. Les voy a dejar otro tomo, los 400 pasos para tener un matrimonio feliz, porque hay algunos matrimonios también. Los jovencitos, los 800 pasos de cómo vencer la tentación. Suena fuerte, hermano. Pero dijo, no, los encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia. Porque Dios no nos está tratando de enseñar cosas. Dios nos está tratando por su Espíritu de revelar a su Hijo en nosotros. Como la gracia que contiene todo el querer, el saber, el diseño, los mandamientos, las leyes. Por eso Romanos 8:2, si lo podemos buscar. Me gusta aquí porque hay hartas pantallitas, entonces estamos. Romanos 8:2. Antes la ley fue escrita en tablas, externa. Entonces, no matarás. Y el pueblo decía, ok, amén, jaja. Pero se podía desobedecer esa ley. Pero dijo el Señor en Hechos 2, cuando el Espíritu Santo se metió en la gente, esa ley ya no fue externa, esa ley fue interna. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. No es alguien externamente diciendo cómo, sino que ahora es su ley en mí. Porque yo lo estoy aquí con ustedes, le digo, ya hermano, hoy día desde la mañana vamos a hacer un estudio acerca del perdón. Perdón en la mañana, perdón en la tarde, perdón en la noche. ¿Cuál es la idea del estudio? Es que terminemos perdonando y perdonados y libres y todo lo demás. Cuando es externo es opcional. Cuando es interno no te puedes dormir. ¿Alguien dice amén? Cuando la ley es interna y tú tienes sensibilidad a la voz del Señor, esa ley no te deja. Hazlo. No, pero es que hazlo. No, pero es que hazlo. Pero es que hazlo. Y trataste de dormir y te despertaste, hazlo. Hasta que ya se pueda cauterizar esa sensibilidad, esa conciencia al Señor, puede que la voz de Dios no cause en ti lo que tenga que causar. Pero si alguien es sensible a la voz del Señor, hermano, no se podrá dormir sin perdonar, sin abrazar. Aleluya. Por eso el Señor dijo, oíste que fue dicho, mas yo os digo. Y la demanda se elevó, ¿sí o no?
Léalo, oíste que fue dicho y después lo que Él dijo. Y en todas nos daremos cuenta que antes se condenaba el hecho consumado, ahora se condena la intención del corazón. Por eso es que Pedro frente a Ananías y a Zafira le dice, no le está cuestionando cuánto traen o no, sino les dice por qué Satanás llenó su corazón para mentir al Espíritu Santo. Porque ahora se trata del corazón, no del hecho consumado. Seguimos. Si pueden colocar el texto, por favor, el que leímos recién. Primera de Corintios 15:10. Diga conmigo, pero no yo. Diga conmigo, esa es la tragedia. Me lo digo yo mismo, esa es la tragedia en mí. El yo. Tenemos que llegar a decir, pero no yo. Pero no yo. ¿Alguien dice amén? Pero no yo. Pero no yo. Pero no yo. Es que mi yo quiere opinar, pero no yo. Es que mi yo quiere esto, pero no yo. Sino la gracia, sino la vida que el Espíritu Santo nos está hablando interiormente. Y si el Espíritu Santo nos está hablando interiormente y nos une a la cabeza que es Cristo, habrá perfecta unidad. Porque la opinión nos divide, la gracia produce perfecta unidad. Porque el Espíritu Santo está hablando lo mismo en tiempo real a todos. Dios no tiene dos cabezas que va a decir una cosa, le va a decir una cosa a tu esposo y otra cosa a tu esposa. Si andamos en luz, como Él es luz, tenemos comunión los unos a los otros. Porque la luz es lo que Dios ve. Y Dios nos va a estar mostrando una cosa en un lugar y otra cosa en otra. Diga conmigo, en su luz vemos todo lo mismo. Y en su luz se produce el orden. La mujer cuando perdió el dracma, lo primero que hizo fue encender la luz. Y después ordenó, después barrió, después se evidenció la mugre, después se evidenció la basura, porque la luz le permitió ver desde una óptica que ella antes no veía, no sabía qué era mugre, qué no era mugre, qué edifica, qué no edifica. Diga conmigo, la gracia de Dios. Terminando ya. Diga conmigo, la gracia de Dios. A ver, más activo, la gracia de Dios nos introduce en su muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es muerte. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La gracia me introduce en su muerte. ¿Para qué? Para que ahora Él pueda hacer nuestra vida. Nadie puede experimentar la vida de Dios en tiempo real si primero no experimentó muerte. La vida de Dios en cada uno de nosotros es proporcional a cuánta muerte el Señor esté causando en nuestro interior. ¿Quieres ser un vehículo del Señor a esta generación? Conciencia de muerte al yo. Nos introduce en su muerte. Por eso Pablo, miren, lo grafica tan bien: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Listo, se resolvió mi yo. ¿Dónde se resolvió mi yo? En una cruz. Ahora me volví un vehículo de expresión de la gracia de Dios. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo, Pablo, estás muerto, estás vivo. ¿Cómo es la cosa? Muerto al yo, pero vivo como vehículo para que la gracia de Dios, que es la vida de Dios en mí, haga lo que quiera. Me volví su templo, me volví su tabernáculo, me volví su habitación, me volví su Uber, me volví el Cristo móvil. Así como hay Papa móvil, me volví el Cristo móvil. Te necesito allá, sí, Señor. Te quiero allá, así, Señor. Oh, hermano, por eso es que la iglesia de los hechos y la iglesia del evangelio, cuando empezó esta gracia a operar en la gente, fue tan, a ver cómo digamos, el crecimiento fue tan exponencial, tan grande, porque no habían cuestionamientos a la vida de Dios. Hoy día nuestro yo cuestiona todo interiormente.
Hoy día nuestro yo, miren, tiene estructuras de cómo me dijeron, de cómo me enseñaron, de cómo es el asunto. Y esas estructuras que muchas veces están anidadas en el yo, no permiten que la gracia avance en nosotros, destruya todo lo que no es Cristo y nos volvamos vehículos de expresión de esta gracia en esta generación. Los encomiendo a la gracia, no los voy a ver más. Pablo dice que le estuvo enseñando 3 años, de día y de noche, con lágrimas. Y no los iba a ver más, sus hermanos amados. Imagínate como hijo, no porque los miraba del hombro hacia abajo, sino como hijos por el cuidado. ¿Qué hago? No los voy a ver más. Tengo testimonio por el Espíritu que me esperan prisiones, me esperan cárceles. Oh Señor, a veces nosotros queremos que el Espíritu nos dé testimonio de cosas que no tienen que ver con el avance del Señor. El Espíritu Santo le daba testimonio a él que le esperaban ¿qué? Prisiones. No es muy auspicioso el testimonio que él tenía para la carne, pero como él estaba crucificado al yo, no estimo mi vida como cosa preciada para mí mismo, sino con tal que termine mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor, eso me basta. Diga conmigo, la gracia del Señor es la vida de Dios en mí. Terminando ya, diga conmigo, la gracia no es que Dios me deje vivir. Todo lo contrario. Consiste en que tengamos conciencia de muerte por su Espíritu, para que posteriormente Él sea nuestra vida. Por eso es que si el Señor nos exigiera obediencia, diga conmigo, si Dios a mí me exigiera obediencia, ¿cómo podríamos obedecerle si no es por su gracia? Porque no es tu obediencia. Diga conmigo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Esa es la esencia del Evangelio. Pastor, ¿qué es el Evangelio? Es Cristo viviendo su vida en nosotros. No son reuniones, las amamos. Las amamos. No son congresos, los amamos. No es teología, lo amamos igual, si nos permite verlo más claro. Pero diga conmigo, la gracia es la vida de Dios en mi interior, que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Dejemos de batallar con nuestra fuerza. Dejemos de batallar con nuestras capacidades. No les iba a decir esto, pero lo voy a decir. Caín y Abel, ¿se acuerdan o no? Caín, un granjero, un agricultor, van a ofrendar. Caín, granjero, hermano, agricultor. ¿Qué hace un agricultor? Prepara la tierra, toma la semilla, la siembra, paciencia para que germine, la cosecha, tum, y la presentó al Señor. Díganme si no es trabajo eso. Trajo la ofrenda al Señor, así medio embarradito, sudado como yo estoy ahora. Ahí está, Señor. Ahí está. Lo mejor. Y miró Dios. ¿Cómo miró Dios esa ofrenda? Con desagrado. Y esa historia siempre me pareció injusta. Siempre me pareció injusta hasta que conocí la gracia.
Seamos honestos. ¿Por qué Abelito, ¿qué hizo? Un corderito. Tomó un corderito, lo trajo, ahí está. Cordero que no tuvo nada que hacer, más que proveerle un pastito para que coma. ¿Y qué dice? Miró el Señor la ofrenda de Abel. ¿Y cómo resultó esa ofrenda? ¿Cómo la miró? Agradable, con agrado. Entonces a mi mente no le calza. A mi mente natural de meritocracia no le calza. No le calza que uno tuvo que trabajar la tierra, sembrar la semilla. Ahí. Tierra, sudor, surco, paciencia para que esa semilla germine. Después cosechar, estar atento al tiempo, a todo lo demás. Cosecha todo eso. Más encima escoge lo mejor y se lo trae al Señor. Y el Señor dice: no me agradó. En cambio Abel, corderito. ¿Qué hizo Abel? Oh Señor. Eso es tipo, sombra y figura de cuando Pablo habla: no yo. No es lo mejor mío. Es el Cordero, Cristo en mi interior, que provoca el querer como el hacer. Es su gracia en mí que provoca. Lo único que Dios acepta no es lo que yo quiero, lo que yo quiero traer, lo que yo quiero entregar. Lo que Dios acepta es a su Hijo viviendo su vida en nosotros. Eso es gracia. Me pareció ser injusto y yo le dije: gracias. Porque ¿qué hizo Abel? ¿Qué hizo Caín? Todo. Mira el Señor la ofrenda y dice: no. ¿Sabes lo que dice? Trajo lo mejor de la tierra. Y podríamos decir que Abel trajo lo mejor del cielo, un cordero que representaba a su hijo, donde no había nada de participación de él, era el cordero. Qué glorioso, ¿no? ¿Se acuerdan cuando el ángel de la muerte iba a pasar en Egipto? Y que el Señor dio orden que cada familia... Muy bien, hermano. Y pintaran con la sangre del cordero. Para que haya sangre de cordero. ¿Qué tuvo que pasar con el cordero? Lo comieron. ¿Y qué pasa cuando uno come un cordero y hay sangre de cordero? El cordero murió. Viene el ángel de la muerte. Hermano, eso debe haber sido catastrófico. Y los israelitas ahí, y sus puertitas, y las ventanas pintaditas con sangre. Y pasa el ángel. ¿Y qué interpreta? ¿Qué interpreta el ángel? Están muertos, y pasa de largo. Y se escucha el grito, el desespero, el llanto en las tiendas de los egipcios, donde los primogénitos empezaron a morir. Pero en Israel, en la parte que correspondía a Israel, no hubo ninguno muerto, solo el cordero. Y cuando pasa el ángel interpretó: estos están muertos, todos están muertos. Pero no habían muerto ellos, había muerto el cordero por ellos. Y habían quedado vivos para hacer una expresión de la gracia de Dios a su generación. No te olvides que después de que comieron ese cordero y que pasó el ángel de la muerte, que dijo al faraón: váyanse, salgan. Porque fueron introducidos en una muerte. El ángel de la muerte interpretó: están muertos, están todos muertos aquí.
Vio la sangre en los dinteles, pero no habían muerto ellos. No sé cuánto le dan gracias a Dios. Porque si estamos aquí, no es porque somos como Caín. Oh Señor, mi oración. No. Porque la pregunta que nos hacemos para este 2026, ¿qué tan muerto está el muerto? Si nosotros estamos muertos y eso se resolvió en la cruz, ¿es tu oración? Romanos 8:26. Si lo podemos buscar, Romanos 8:26. Ay, Señor. Ay, Señor. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda. Porque ¿qué hemos de pedir como conviene? Eso que se escuche en nuestros días. No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Alguien puede decir? ¿Alguien lo puede volver a decir? Eso genera dependencia al Espíritu. Porque cuando alguien está tan lleno de sí mismo, hermano, un consejo es esto. Una palabra del Espíritu es esto. Le rebota. Está tan lleno de sí mismo, está tan lleno de altivez, que no hay espacio para que Dios hable. No hay espacio para que alguien por la gracia de Dios corrija. Cuando estés en una mesa y percibas que hay alguien con gracia de Dios en esa mesa, todos callémoslo y escuchemos a aquel que fluye en la gracia de Dios. Porque a nuestro yo le gusta opinar y no le gusta quedar mal. Como decía nuestro hermano en el devocional, nuestro yo compite. Porque no puede aceptar que alguien, por la gracia de Dios, esté más avanzado que yo. Solamente que en esa competencia el que pierde es el que tiene el ánimo de competir. Porque el que fluye en la gracia de Dios avanza sin límite. Imagínate en una mesa alguien está mejor preparado que nosotros. Y por la gracia de Dios habla. Hermano, cósele más carne. Se sirve otro pedazo más. Pero que no se pare hasta que la gracia de Dios, porque no es Él. Él está comiendo el asado y come harto, aleluya. Pero el que está fluyendo en Él es Él. Es el Espíritu de Dios. Valora a esa gente. Valora gente de gracia. Valora gente del Espíritu. Porque la carne busca carne para validarse. Pero el Espíritu siempre va a buscar Espíritu para ser corregido, para ser alineado, para ser confrontado por el Señor. Aplauda la gracia de Dios. La gracia, no sé si puedo ocupar esto. Romanos 8:2, mi hermano. Pero antes que lo busque, hermano, yo quiero que digamos nuevamente, no lo sabemos. No lo sabemos. Yo me sincero con usted, yo me he acostado. No sé si lo he dicho acá, parece que no. Pero yo me he acostado durmiendo. Mi esposa ya sabe que estoy medio. Pero yo me he acostado diciendo, no sé ser pastor. No sé ser pastor. No sé ser pastor. Si tú no me enseñas. Si tú no me enseñas. No es un libro. No son los 4 puntos, los 300 puntos. Y después me quedo dormido. ¿Qué te pasó anoche? Me dice. Y recurrentemente lo digo. No sé ser papá. No sé ser esposo. No sé ser hermano. No sé ser hijo. No lo sé. No lo sé si tú no me enseñas. Y Él nos ayuda. ¿A quién? El Espíritu. Porque, pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? Oh, hermano, que se escuche eso con fuerza, pero no porque me lo digas a mí, que salga del Espíritu. No lo sabemos.
¿Qué viene para nuestros hijos? ¿Qué viene para la iglesia? Pero el Espíritu, el que sabe, el que conoce, nos ayuda. Dice, pero el Espíritu mismo intercede con gemido indecible. Señor, llévanos a ese lugar donde tenemos que callar para que tú hables. ¿Sabes? Porque a veces, ¿sabes cómo son nuestras oraciones? Mi hermano que toca el bajo, ¿cómo se llama usted? Alberto. Llévanos, Señor, a ese lugar donde tenemos que callar para escucharle hablar. Imagínense yo conversando con mi hermano Alberto. Hola, hermano Alberto, yo sé que tú eres el hermano Alberto, yo sé que tú vives, hermano Alberto, yo sé que tú eres santo, hermano Alberto, yo sé que tú eres real, hermano Alberto. El hermano Alberto, a ver, ¿tú quieres conversar conmigo o quieres decirme quién soy yo? Y yo oro por espacios de contemplación donde vamos a callar, estad quietos y conocer que yo soy el Señor. Aleluya. Y deja que el Espíritu hable en tu interior. Empieza a ordenar. María, Marta hacía muchas cosas y Marta aquí haciendo esto otro. Llegó Jesús y todo arreglando aquí y de repente se enoja porque ve a su hermanita María sentada ahí a los pies del Señor escuchando, y de repente ya le sale la carne y dice: Señor, no te da cuidado que mi hermana no haga nada, yo estoy haciendo todo, como esperando recibir del Señor. Oye, ¿es verdad, Marta? Tú has hecho almuerzo, me preparaste el desayuno, ahora estás haciendo un quequito para la 11 y tu hermana todo el rato sentada aquí. ¿Qué le dice el Señor? Marta, 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 afanada y turbada estás en muchas cosas. ¿Y sabes qué? Aprendí a lo que era la palabra turbación. Viene de turbo. ¿Alguien ha estado frente a un turbo? ¿Sabes qué es turbación? Estar turbado. Miles de pensamientos, diga conmigo, miles de pensamientos. Miles de pensamientos pasando por tu mente, miles y miles, y que tú no tengas control de ellos, y que tú no tengas control de ellos, y te aflijan, y te amarguen, y te angustien, y produzcan ansiedad. Por eso David dijo: ¿por qué te turbas, alma mía? Espera en el Señor, porque aún he de alabarle, Él es mi salvación. Oh, gloria a Dios. Miles de pensamientos. ¿Y cómo lo hago? ¿Y cómo será este año? Y esto, y saltó esto otro, y acá, y allá, y la ansiedad, y el temor, y que este dijo, y que allá, y que el otro. Hermano, Dios mío santo. En cambio, tu hermana María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál es la buena parte? Salir de mi activismo del yo y sentarme a los pies del Señor y escuchar ahora en mi espíritu la instrucción de lo que viene. Entrar en un ámbito de quietud para que la voz de Dios se oiga con claridad, se acallen mis voces internas y externas y se pueda oír la voz del Señor. Por eso el Señor le dijo a la iglesia de Apocalipsis, ¿sabe su tragedia? ¿Sabe cuál es? Dejaron de oír. Por eso el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Termino, Romanos 8:2. No lo sabemos. Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. A ver, dígalo, me ha librado. Esta es la ley de gravedad. Esta es la ley de gravedad. Lo voy a tirar 1000 veces y las 1000 veces va a caer. Porque es una ley.
todo el día a ver si en un momento flota. No va a flotar. ¿Qué tendría que venir o suceder para que esta ley de gravedad deje de ser operativa? ¿Qué tendría que venir? ¿Qué tendría que suceder para que esta ley pierda la eficacia que tiene? Venir otra ley. En este caso, la ley que hace que los aviones vuelen con todo el peso que ya en sí mismo tienen y con todo el peso de la gente que sube y con todo el peso de las maletas. ¿Qué hace? Se pone en posición y usted va así, y a veces usted no sabe si ese avión va andando, ¿no? Porque están calmitos hasta que de repente viene que te hacen y evidencia que va andando. Pero ¿qué hace? La ley de aerodinámica, o alguien que la sepa mejor, pero es una de las leyes que hace que la ley de gravedad quede inoperante porque llegó una ley mayor. Diga conmigo, llegó una ley mayor. La ley de aerodinámica. La ley del pecado y de la muerte reinaban. No puedo servirte, no puedo agradarte, no. Y frustrados, frustradas, amargados, amargadas, no, Señor. El lunes empiezo, Señor. No fue el 2025, pero el 2026 será. Y nosotros creemos que mágicamente a las 12 de la noche del 25, esto que siempre fue así, de repente, oh, Señor. Y volvió el día 1. El mismo carácter. Después del que nos arrepentimos. ¿Sí o no? Deja la crema y después. Bueno, que el Espíritu Santo nos vaya trayendo al orden rápidamente. Amén. Si algo estuvo así medio salido del Espíritu, al tiro al orden. Y si hay que pedir perdón, no, que no pasen los días. Habla, Señor. Porque todo lo que dejamos avanzar crece. Crece. Y así no te puedo servir. Cuánto quisiera agradarte, ser un vehículo. Eso que me dice el pastor, cómo, y todo lo que mis pastores nos dicen todo el año, cómo me gustaría vivir eso, Señor, pero y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo, y vuelvo a lo mismo. Tengo buenas noticias, iglesia. ¿Alguien ha nacido de nuevo aquí? ¿A alguien le habita el Espíritu de Dios? ¿A cuánto? Dentro de ti se metió una ley mayor, que es la ley del Espíritu de vida. ¿Alguien glorifica a Dios? Que hace que todo antes era así. Y ya me va a dar parece. No te va a dar ahora. Y si te da, rápidamente la ley del Espíritu te va a llamar al orden. No va a pasar más de 5 minutos y va a andar pidiéndole perdón a todos. Discúlpeme. Fui un torpe. Pero eso no se hace. Ya vamos. A ver, ¿a dónde vamos? Vamos a Puerto Vara, vamos a la heladería Pudú, vamos al Casís. Lo invito a todos. Para que le duela la carne, la metita le salga cara el mal carácter. Diga conmigo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, grítelo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Sabes que esa ley, que es la gracia de Dios en nosotros, hará que en este año hagamos todo lo que Dios quiere? No es tu obediencia, es la obediencia de Cristo a través de su gracia en ti. Es el querer de Dios en y a través de ti.
es la gracia de Dios, es el querer, es el hacer de Dios en y a través de ti, para que las cosas ya no sean cíclicas. ¿Alguien cree que este año va a ser igual? ¿Alguien quiere ver la gloria de Dios en este año? ¿Quiere ser un vehículo de expresión de la gracia de Dios? A veces somos un vehículo de expresión de nuestro yo. Ay, Señor, que cuando de repente la familia te ve venir, ay, ahí viene, ahí viene. ¿Cómo vendrá? ¿Vendrá de buena? ¿Cómo? A veces somos vehículos de expresión de nosotros mismos. Por eso Pablo dice: cuidado que alguno deje alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, esta te estorbe. Y no solo a ti, sino contamina a todos los que están a tu alrededor. Porque tarde que temprano lo que somos va a terminar afectando a los que están a nuestro alrededor. Alguien lleno llena. Alguien que está contaminado contamina. Alguien amargado amarga. Alguien lleno del Espíritu, lo más probable es que toda tu casa sea llena de esa realidad para la gloria de Dios. Serás salvo tú y lo será toda tu casa. Diga conmigo: la gracia de Dios en mí. Sé que, gracias pastores por considerarme. Y sé que de los que están aquí, otro día vamos a venir. Pastor, si quiere ocupar todo un día, cuente conmigo. Todo un día. De la misma mañana hasta la misma. Estamos para servir a la iglesia. Yo no estoy para que el ministerio o la iglesia que Dios nos ha dado a ministrar sea grande, sino la iglesia, la cual Él ganó con su propia sangre. Yo me gustaría quisiera orar, hermano, por todos aquellos que no saben, aquellos que manifiestan su dependencia del Señor. ¿Sabe lo que yo percibo del Señor? Cuando hablé con el pastor, entré acá, el Señor va a usar la gracia como espada en nuestro interior. Va a limpiar el terreno. Hay cosas que van a dejar de ser. La palabra viva, que es espada, va a empezar a dejar listo el terreno para que este año, por la gracia de Dios que Él ya nos introdujo por su gracia, sea un año de avance como nunca lo vimos para la gloria de Dios. Sea un avance significativo. Sea un avance en disfrute. Y yo me gustaría que, si alguien tiene testimonio en esta hora, puedes ponerte de pie. Y si alguien tiene testimonio de que Dios te habló, y esto es sin presión, hermano, aquí estamos entre familia, no es presionar a nadie, pero si tienes testimonio de que hay cosas y tratamientos que no lo sabes hacer, yo me declaro primeramente un ignorante con respecto en el yo a todo lo que Dios determinó. Por eso que todos los días, dependiente al Espíritu, quiero permanecer sujeto a esa realidad, porque no quiero ser yo haciendo, porque iglesia no es yo haciendo. Iglesia es Cristo por su Espíritu, provocando el querer y el hacer por su buena voluntad. Hoy día las tragedias que tenemos en nuestras realidades de iglesia, no iglesia espiritual global, sino en nuestras realidades congregacionales, es el yo haciendo, es el yo opinando, es el yo queriendo. Y eso ha provocado más que avance, división. Pero oramos por una generación que diga: ya no yo, Señor, sino tú. No yo, Señor, sino tú. Miren el tratamiento en las casas, cómo sería si ya no vivimos nosotros. Porque el que se ofende no es Cristo, el que se ofende es el yo. ¿Cómo serían nuestras realidades?
en ese ámbito de orden, en el matrimonio, en la familia, relación padre-hijo. Si el Espíritu Santo nos llama al orden, rápidamente, perdóname, estuve mal aquí. Y después ya no se normaliza la carne, se normaliza el ámbito del Espíritu. No se normaliza la discusión. Nuestros hijos empiezan a ver perdón, reconciliación, amor. Pasamos al 2026. No sabemos si el día de mañana o este año nos vamos del escenario de esta tierra. Disfrutemos su voluntad. Solo, diga conmigo, solo en el Espíritu hay disfrute. En la carne no. La carne nos amarga, nos condena, nos culpa, nos avergüenza, nos enrostra todos los días lo que hicimos, lo que no hicimos, nuestros fracasos, todas esas cosas. Pero no es el año nuevo, es Cristo. Yo le digo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. He aquí las cosas viejas pasaron, el Señor las hace todas nuevas. Por eso Pablo decía, olvidando lo que queda atrás, lo que hice, lo que me hicieron, olvidando lo que queda atrás. Alguien puede gritar, olvidando lo que queda atrás. Porque si yo cargo eso, es un peso que me hace, no me deja correr la carrera con libertad. Recurrentemente se transforma en un estorbo que me reduce con respecto al Señor en fuerza. Aleluya. Si alguien tiene testimonio de eso, levante sus manos y deje que esa gracia fluya. No usted queriendo orar. Deje que esa gracia fluya y que el Espíritu Santo provoque en usted el querer como el hacer. Padre, he predicado tu palabra, lo que tú has puesto en mi corazón. Yo te pido que tu gracia haga en ellos, como también en mí, lo que en nuestra fuerza y en nuestra capacidad no pueden ser. Oh sí, Señor. Dios te trajo aquí hoy. No va a ser lo mismo. No va a ser lo mismo. Hay gente que piensa que las cosas van a ser las mismas, iguales. He aquí el Señor las hace nuevas. Un nuevo corazón, una nueva mente. Vino nuevo, odre nuevo, remiendo nuevo. Todo es nuevo en Él. Libres del ayer, libre de la condenación, libre de la culpa, libre de la vergüenza, libre de aquello que me hicieron o que hice. Disfruto este año en tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Espíritu Santo, tú que lo sabes hacer mejor que nosotros, obra en los corazones, sana los corazones, sana los corazones. Yo tengo testimonio por el Espíritu que el Señor hace nueva todas las cosas en muchos de los que están aquí. Que no viniste a una reunión porque viniste con toda la calor que hay, sino que el Señor te trajo para decirte: este es el año favorable del Señor. Este es el año donde todas las cosas son nuevas, donde corto de raíz cosas que te persiguieron hasta hoy. Las corto. ¿Sabes lo que yo percibo en el Señor? Como esas palas retroexcavadoras, limpiando el terreno de nuestro corazón, donde ya habían raíces que se habían formado, y dejando limpio el terreno para que la semilla del Evangelio, para la semilla que es la gracia de Dios en nosotros, dé fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si tienes solo testimonio, si solo tienes testimonio, mientras cantamos al Señor, muévete de tu lugar y ora por alguien y dile: yo deseo que la gracia de Dios en ti sea realidad. Mientras vamos a orar por algunas personas específicas que Dios ha puesto en nuestro corazón. Ahí siga orando, y si tiene testimonio puede salir de su lugar y abrazar a alguien. Amén. Cantamos al Señor si hay algún canto.